El tema de esta noche es: el reino de los cielos está cerca. Y Mateo capítulo 4, verso 17, dice precisamente eso. Así dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos decimos amén. Es muy interesante, al menos a mí me pareció bastante interesante, revisar el Evangelio de Mateo, toda la información que el Espíritu Santo nos da acerca del reino de los cielos a lo largo y ancho del Evangelio de Mateo. Y este versículo en particular me parece el centro del mensaje primordial, que es el reino de los cielos. En el capítulo 4 de Mateo se nos habla de la tentación de Jesús, cómo es bautizado, llevado al desierto por el Espíritu Santo y regresa. Y precisamente el verso 17 nos cuenta que desde que Jesús comenzó su ministerio, Él predicaba este mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está como cerca. Pero en el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista, cuando está bautizando, decir el mismo mensaje. Juan el Bautista le habla al pueblo de Israel y les dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Luego, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, les dice: vayan y digan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, es el mensaje que introduce el ministerio de Jesús, es el mensaje que da Jesús y el mensaje que Jesús manda a sus discípulos a que den. Entonces, es un mensaje prioritario: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero surge una pregunta que es necesario responder: ¿qué es el reino de los cielos? Para entender cómo es que este reino está cerca y por qué debemos arrepentirnos, lo primero que tenemos que entender entonces es: ¿qué es el reino de los cielos? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: ¿qué es el reino de los cielos? Y dile: si no sabes tú, imagínate yo. La Biblia nos explica qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una realidad espiritual donde Dios gobierna y hace su perfecta voluntad. Y nosotros nos pudiéramos preguntar: ¿será que Dios no está reinando y no gobierna todo desde el principio hasta el fin? Y la respuesta es sí, Dios gobierna todo desde el principio hasta el fin, pero el reino de los cielos habla de un estado de comunión particular entre Dios y los hombres. Cuando la Biblia menciona el reino de los cielos, entonces habla de un tipo de relación que Dios establece con los seres humanos. En esta relación hay dos cosas bien interesantes: un propósito y una promesa. ¿A cuántos les gustan las promesas? A todos. ¿A cuántos les caen gordos cuando no se las cumplen? La Biblia nos explica qué es el reino de los cielos. Puedes ir a partir de este momento un montón de citas bíblicas. No es necesario que vayan a todas. Si gustan, pueden hacerlo. Y si no, solamente toma nota y las lees con calma en tu casa. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, es que yo casi no escucho, pero qué bueno que sí escuchan bien ustedes. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 20, nos dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. Esto quiere decir que no es solamente el hecho de decir yo tengo una relación con Dios. Aquellas personas que se relacionan con Dios, si realmente están disfrutando el reino de los cielos, no solamente lo van a decir, sino que va a haber poder en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo veo el poder de Dios en mi vida?
Bueno, muchos cristianos decimos conocer a Dios, pero no tenemos una historia que contar de nosotros con Dios. Si tú pones atención en todos los personajes bíblicos e históricos que nos aprendemos, Jeremías, Daniel, Josué, Moisés, Adán, Set, Enoc, Isaías, Oseas, Habacuc, Nahum, Jonás, ¿qué tienen en común todos ellos? Una historia personal con Dios, donde el poder de Dios se manifestó en sus vidas. Ellos vivían el reino de los cielos. Sí, no era solamente algo que se decía, era algo que se observaba. Leímos apenas Eliseo, bueno, no apenas, pero recientemente, la historia de Eliseo en el libro de los Reyes. ¿Te acuerdas qué pasa cuando sepultan a Eliseo y tropiezan unas personas que llevaban a alguien a enterrar y el cadáver tocó los huesos de Eliseo? ¿Qué le pasó a ese cadáver? Resucitó. ¿Ahí había palabras simplemente o había poder? ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos somos puro choro mareador? Y no hay poder en nuestra vida. Y decimos, yo conozco a Dios, pero nuestra vida está desordenada. En nuestra vida no está sucediendo nada. El verdadero reino de los cielos no consiste solo en las palabras que decimos, sino en el poder que sostiene esas palabras. Porque el reino de los cielos es tangible, es real, es espiritual, pero tiene una manifestación vívida y visible en aquellos que lo están experimentando. Lo segundo que la Biblia nos explica acerca del reino de los cielos está en Romanos 14:17, donde se nos dice, Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, que el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos no es solamente decir cosas, sino un estilo de vida que refleja esas cosas que estamos diciendo. Y el reino de los cielos no es cosas materiales como comida y bebida. Hay gente que dice que está muy bendecida por Dios porque tiene dinero, pero el dinero es efímero. Todas las cosas materiales caducan, pierden su vigencia y su utilidad. Por eso dice Romanos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Son tres cosas bien importantes: justicia, paz y gozo. Quien está en el reino de los cielos, quien está experimentando y viviendo realmente en el reino de los cielos, se le nota no solamente por lo que dice, sino por el poder de Dios manifiesto en su vida, y no por lo que tiene, sino por cómo es. Lo voy a repetir: el reino de los cielos no es solamente lo que dices, sino el poder de Dios en tu vida. El reino de los cielos no es lo que tienes, sino lo que eres. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo estoy lleno de justicia, de paz y de gozo en mi vida? Y los que lo dicen, que los demás se lo crean. Porque la justicia apela a la santidad. Que el reino de los cielos traiga justicia a nuestra vida. La Biblia nos explica cuál es la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que el que está viviendo el reino de los cielos, su carácter es el carácter ¿de quién? De Cristo. Mide las cosas como Cristo, reacciona como Cristo, piensa con la mente de Cristo, mira con los ojos de Cristo.
¿Cuántos de ustedes tienen la justicia de Dios en sus vidas? Todos, pero no la agarran. Porque Cristo murió por todos nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen paz? Hay gente que no duerme pensando en los problemas, que creemos que Dios nos bendice solo cuando no tenemos problemas. No levantes tu mano, pero tu cara de angustia me hace pensar que más de uno aquí está pasando momentos de tribulación. Y en los momentos de tribulación nos sentimos ajenos al reino de los cielos. Sentimos como que Dios se olvida de nosotros. Y nos preguntamos por qué todo está saliendo mal. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero si estás en el reino de los cielos, aún en la tormenta, tú experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios guarda en perfecta paz aquellos en cuyo pensamiento Dios persevera. ¿Y cuántos tienen gozo? Hace 8 días que era Día del Niño y había pastel y comida y juguetes, estaban más contentos. ¿Quién de ustedes tiene gozo? Y el gozo es la capacidad de estar contento con lo que tienes. El gozo no es sonrisas, el gozo no es carcajadas, el gozo es contentamiento con lo que tienes. ¿Cuántos de ustedes esta noche al dormirse dirán: Señor, gracias porque estoy reaccionando como Cristo, gracias porque tengo esa paz que no me deja, esa paz que no me quita ni el mundo, y gracias porque estoy contento y conforme con la vida que me das, porque aún los problemas tú me los mandas y son buenos que vengan a mi vida? A algunos les da risa, otros ponen cara de híjole. Eso es el reino de los cielos. Y Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Para que tú y yo entremos a disfrutar el reino de los cielos, hay algo que nos está estorbando. ¿Qué nos está estorbando? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: te estorba el pecado. Y a ti más por juzgarme. Nos estorba el pecado. Y ahorita vamos a ver de qué nos tenemos que arrepentir, porque es bien fácil decir: arrepiéntanse. ¿De qué? ¿Pero de cuáles? ¿Cómo identifico mis pecados? Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, el reino de los cielos ya vimos lo que es: poder. El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. A eso es a lo que aspiramos. Pero para poder llegar a eso que está cerca, ¿qué significa que está cerca? Que está al alcance. ¿Cualquiera entra ahí? No. ¿Quiénes entran ahí? Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Está cercano, pero hay que ser violento para entrar al reino de los cielos. Y no habla de violencia de que le gritas cosas feas al carro que se te atraviesa cuando vienes manejando. La violencia de la que habla es esa determinación por morir a tu pecado. Porque también en Mateo se nos explica una parábola. Se nos dice que el camino ancho lleva a la perdición, porque grande es la puerta y espacioso el camino, mas el camino angosto y la puerta angosta llevan a la vida eterna. El reino de los cielos está cerca. Hay que ser violentos para entrar, porque hay que tomar decisiones en nuestra vida y no seguir a todo el mundo, sino ir por un camino angosto que es difícil de transitar. Igual en Mateo, Jesús reprende a los fariseos y les dice: ustedes cierran el reino de los cielos porque ni entran ni dejan entrar, porque ponen cargas pesadas sobre la gente. Para entrar al reino de los cielos, tú no necesitas cumplir requisitos, ritos, ni una serie de mandamientos humanos. Lo que tú necesitas es dejar tu pecado. Y la Biblia, en Mateo,
nos explica cuáles son los pecados que tenemos que dejar. ¿Cuántos quieren saber de qué se tienen que arrepentir? Amén. Lo primero de lo que tú y yo nos tenemos que arrepentir es de poner nuestros ojos en los hombres. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Poner nuestros ojos en los hombres. En Mateo capítulo 13, Jesús habla de dos parábolas: del trigo y la cizaña y la red. Todas estas parábolas las pone refiriéndose al reino de los cielos. Dice primero Jesús: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es como un hombre que tenía un campo y salió y sembró buena semilla. Luego fue a dormir y su adversario salió y sembró cizaña entre el trigo. Creció la cizaña y el trigo, y los ángeles le dicen: ¿separamos el trigo de la cizaña? Y el Señor dice: no sea que cortemos el trigo junto con la cizaña, esperémonos hasta el tiempo de la cosecha. La otra parábola dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es como una red que se echa al mar y trae toda clase de pescados. Voltea a ver, aquí hay toda clase de pescados. Algunos son de colores, otros como yo parecemos atunes, pero todos somos pescados. ¿Por qué estas dos parábolas nos enseñan a no poner los ojos en los hombres? Porque muchas personas reducen su compromiso con Dios porque miran la vida de los demás. Y dicen: ay, si a la iglesia va ese, si va aquel, si mira a fulano, mira a perengano, y mirando los defectos de los demás, encuentran una razón para pecar justificadamente. Cuando tú estás hablando de cómo viven otras personas y justificas tu actuar, no estás entrando al reino de los cielos. No lo estás arrebatando. Porque, a ver, que haya algún chismoso en la iglesia, aquí no hay, pero imaginémonos que hubiera. Que de repente hay algún chismoso en la iglesia. ¿Eso me justifica a mí para hacer chismes del chismoso? No. Imaginémonos que hay un amargado, no los hay, pero imaginémonos que hay un amargado que pone su carota, que le preguntes lo que le preguntes, siempre te contesta feo. ¿Eso justifica que ahora tú estés amargado con el amargado? No. Pero muchos cristianos hacen eso. Que aquí no pasa, que algunos hermanos sean impuntuales. ¿Te justifica para ser impuntual? Porque hay gente que dice: ay, la reunión es a las 7:30, pero ni llegan a esa hora. Van llegando a las 8, al cuarto para las 8. Con que lleguemos al 10 para las 8, encontramos buen lugar. ¿Eso justifica tu falta de interés por llegar a tiempo a la reunión? No. Y lo hacemos. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Pero a veces lo vemos tan cerca que no nos esforzamos por entrar. Y miro las fallas de otros para depositar en ellos el bálsamo para mi pecado. Si tú estás haciendo eso, hoy tienes de qué arrepentirte. Cuando estudiaba el Evangelio de Mateo buscando el reino de los cielos y veía este mensaje: arrepiéntete, me costaba trabajo pensar: ¿de qué nos tenemos que arrepentir, Señor? Sé que hay algún pecado. Y por un momento pensé: claro, los pecados ocultos. Seguramente todos estos que tienen cara de santos enfrente de mí andan haciendo cochinadas cuando no los veo. Les voy a decir, Señor, que dejen sus cochinadas. Y sí, dejen sus cochinadas. Pero estudiándolo, Dios me abrió la perspectiva y me empezó a mostrar
que a veces son pecados sutiles, que pensamos que no estamos cometiendo, pero que igualmente nos dejan solo cerca, pero no dentro del reino de los cielos. Y no hay nada más triste que quedarte cerca de estar en el lugar correcto. ¿Alguna vez han participado en alguna rifa? ¿Sí? ¿Y eres de los que son como yo, nunca se saca nada? En una ocasión, en una rifa, estaban pasando los números. Yo tenía el número 17. Y dijeron, vamos a decir los números que no ganan. Puros números grandes. Dije, vientos. Yo sigo. Me va a tocar. Y ganaron el número 16 y el número 18. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tocó el de en medio? Es triste quedarse cerca, pero afuera. Porque no importa qué tan cerca estés, si no estás adentro, no ganas nada. Ahora piensa esto con el reino de los cielos. Qué triste es estar tan cerca del reino de los cielos, pero no estar adentro y no ganar nada. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, que oren por ti, cantar alabanzas, pero no estar adentro del reino de los cielos, que en tu vida no haya poder, que en tu vida no haya bendición. Entonces, todo lo demás, ¿para qué sirvió? Para nada. Y el problema no está en que no vengas a la iglesia o si vengas a la iglesia. El problema es que no te estás arrepintiendo de esos pecados que parecen sutiles. Entonces el primero es poner tus ojos en los hombres. El segundo pecado al que nos tenemos que arrepentir es la falta de misericordia. La falta de misericordia también se puede decir falta de empatía. Cuando tú piensas que los problemas más grandes del mundo los tienes tú. Cuando tú piensas que las necesidades más prioritarias son las tuyas. Y cuando tú crees que al único que nadie quiere y que todos están hablando mal de él, es de ti. Eso es falta de misericordia, porque la misericordia es mirar la necesidad de alguien más. Pero muchas veces los cristianos dejan de mirar lo que pueden hacer por otros y se sientan a esperar que alguien venga y los levante. ¿Cómo vemos esto? En Mateo capítulo 18 se nos habla de los dos deudores. Había un hombre rico que llama a cuentas a un siervo que le debía mucho dinero. Este siervo suplica que lo perdone y le perdona la deuda. Pero este siervo se encuentra a un consiervo en la calle y le exige que le pague. Y aun cuando el consiervo le suplica un poco de tiempo para pagarle, no tiene misericordia y lo echa en la cárcel. Había recibido misericordia, pero no fue capaz de mostrar misericordia hacia alguien más. ¿Cuántos de ustedes recibieron un ingreso durante los primeros 4 meses del año? ¿Cuántos de ustedes comieron todos los días de los primeros 4 meses del año? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un techo sobre su cabeza que los cubrió durante los primeros 4 meses del año? ¿Y cuántos de ustedes buscaron quien no tenía eso y trató de ayudarlo? ¿Cuántos de ustedes han recibido el perdón de sus pecados una y otra vez? ¿Y cuántos de ustedes les cuesta trabajo perdonar a los que les ofenden? Y eso nos deja fuera del reino de los cielos. Porque Jesús lo dijo claramente cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como yo perdono a los que me ofenden. Y es fácil decirle al Señor,
perdóname, fui débil. Señor, es que la tentación es grande. Son los hábitos del pasado. Pequé tantos años así, me cuesta dejarlo. Y nos paramos delante de Dios con 1000 justificaciones para nuestros pecados. Y cuando alguien peca contra ti, sangre, quebrántalo, Señor, llévatelo, te lo mando, ilumínalo o elimínalo. Yo no me junto con esos pecadores. Y nos da risa. Tendría que darnos pena. Porque si yo no tengo misericordia, yo no merezco misericordia. Tercer pecado, son 5, vamos con 2, tranquilos. Tercer pecado, creer que mereces algo. Pastor, ¿creer que merezco algo es pecado? Sí. Dime qué te mereces. Nada, no te mereces nada. Nada bueno te mereces. La Biblia dice en Romanos 5, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gracia de Dios. Tú y yo no nos merecemos nada. Dios no nos debe nada. Pero actuamos como que Dios nos debe y que nosotros merecemos reconocimiento. ¿Conoces personas que se ofenden porque nadie reconoce lo que ellos hacen? Dice, es que yo llegué temprano y puse todas las sillas. Y míralos, ahí sentadotes y salen y no recogen ni la silla. Ya las puse yo, que ellos las junten. Aquí nadie dice eso, pero pudiera ser el caso. O esa gente que dice, yo te ayudé el año pasado, acuérdate, que hacen un favor y parecen disco rayado, recordándote y recordándote y recordándote que hace 37 años te ayudaron, porque quieren más reconocimiento. O que dicen, yo creo que me voy a ir de la iglesia, es que el pastor pasó junto a mí y no me saludó, no me volteó ni a ver. Yo no sé qué le hice, pero aquí falta amor. En Mateo 20 hay otra parábola hablando del reino de los cielos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Es como un señor que tiene una viña, un viñedo, y sale a la primera hora y contrata siervos y los pone a trabajar y les dice, te pagaré un denario por el día. A la hora sexta sale y trae otros, y a la hora novena sale y trae otros. Los que empezaron al principio trabajaron la jornada completa, otros 3/4 de jornada, otros media jornada y otros solo 1 hora. Y a todos les pagó lo mismo. Y los primeros se ofendieron y dijeron, ¿por qué? Si ellos no hicieron nada, ¿por qué los reconoces igual que a mí, que trabajé toda la jornada? ¿Por qué crees que mereces algo? ¿Por qué miras lo que le dan a otros para ver si es más chico que lo que te dieron a ti? ¿Por qué esperas que la bendición más grande y sonora sea la tuya? Eso es pecado, porque es creerte igual que Dios y asumir que Dios es injusto contigo. Si Dios te da 5 pesos a ti y 5,000 al que tienes a tu lado, ¿Dios fue bueno contigo, sí o no? Sí. Porque la única manera en la que te hayas enterado que el de al lado le dieron 5,000 es que te asomaste en su cartera cuando dio la ofrenda. Y eso es codicia. Y es un pecado prohibido en los 10 mandamientos. ¿Cuántos se creen merecedores y exigen las cosas? Les voy a decir la frase favorita de los merecedores. Si Él no cambia, ¿por qué voy a cambiar yo? ¿Qué está diciendo?
yo merezco tanto, 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 que si la otra persona no me da lo que yo creo merecer, no estoy dispuesto a ofrecer nada más, porque soy tan valioso que con mi mera existencia estoy rayando a todo el mundo. Ustedes son los afortunados de que me miran existir. Y eso es un pecado grande. Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero aquellos que se creen merecedores de algo no van a llegar al reino de los cielos. Cuarto pecado: no valorar el reino de los cielos. En Mateo 13 hay dos parábolas también: el tesoro enterrado en el terreno y la perla de gran valor. La primera parábola dice que un hombre compró un terreno y excavando en él encontró un tesoro. Fue, vendió todo lo que tenía porque valía más el tesoro que sus bienes. Y había un mercader que, viendo una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. El tesoro y la perla son el reino de los cielos. El mercader y el trabajador somos tú y yo. ¿Qué estás dejando para seguir a Dios? ¿Entiendes que los violentos arrebatan el reino de los cielos? ¿Entiendes que tienes que entregar todo lo que eres para estar en el reino de los cielos? ¿O quieres tener la bendición de Dios y tus deseos del mundo al mismo tiempo? No se puede. La amistad con el mundo, ¿qué dice Juan? Es enemistad con Dios. Y muchos cristianos quieren la bendición de Dios mientras son amigos del mundo. Muchos cristianos quieren que Dios los bendiga y cuando no están en la iglesia hablan en doble sentido, dicen groserías, se ríen de chistes fuera de lugar, son perezosos, son negligentes, no leen la Biblia, no oran y quieren que Dios los bendiga. Si no entiendes que el reino de los cielos es algo de mucho más valor que todo lo que tienes, y si no estás dispuesto a perder todo lo que tienes por el reino de los cielos, solo estarás cerca, pero no estarás en él. ¿Cuántos cristianos dejan de seguir al Señor? Porque qué flojera venir miércoles y domingo. Yo nada más voy a venir los puros miércoles. Yo nada más voy a venir los puros domingo para que me quede un día libre, porque yo me canso bien rápido. ¿Cómo podemos tener tanto egoísmo en nosotros que vemos el reino de los cielos tan valioso, pero no más valioso que nuestros propios deseos? No más valioso que nuestros propios placeres. Hacemos noches de oración. No es que salimos muy tarde. Oraciones matutinas, es que es bien temprano. Eventos aquí, hay siempre aquí. Eventos lejos, ay, ¿por qué tan lejos? No entendemos que es la perla de gran valor, el tesoro de valor incalculable. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no, no podemos ser sus discípulos. Y quinto, no entender que el reino de los cielos es progresivo. Llevar mucha prisa. ¿Conoces a alguien que lleva mucha prisa por las bendiciones? Que vienen 3 domingos, 3 miércoles, y como Dios nos respondió, se van. Esto no sirve. Que tienen un matrimonio en caos y vienen y creen que con 2 consejerías ya el marido va a cambiar. Que tienen hijos rebeldes y ya con que el pastor dijo: Señor, ten misericordia de sus hijos, cuando lleguen a su casa tienen que encontrarlos arrodillados, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y recibiendo a su padre diciendo: oh Padre mío, perdóname por haber sido tan necio tantos años. Porque queremos que todo sea express. Porque no estamos dispuestos a confiar en Dios. El reino de los cielos, en Mateo 13 hay 2 parábolas: el grano de mostaza
y la levadura que se esconde en la masa. Y dice Jesús que el reino de los cielos es como la mostaza, que su semilla es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se vuelve un árbol tan grande que aún las aves del cielo hacen sus nidos en él. Y es semejante a una mujer que escondió una medida de levadura en la masa, y cuando se dio cuenta había leudado toda la masa. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque las cosas no suceden pronto? Queremos un avivamiento en la iglesia. Hace un mes que estamos orando por un avivamiento, todo está mal. Dios no responde. ¿En un mes? Es que, pastor, llevo un año pidiéndole a Dios que salve a mis hijos. ¡Un año! ¿Y ya te cansaste? El reino de los cielos comienza como algo pequeño, casi imperceptible, pero va creciendo tanto que transformará toda tu realidad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que se convirtieron al Señor? ¿Ya eras bien santo? No, yo estoy seguro que lo único que entendías cuando leías la Biblia era: Dios me ama. Fin, gran revelación. Hoy en día lees la Biblia y ya entiendes: soy un cochino pecador, pero Dios me ama. Bueno, ya creciste en la revelación, pero es progresivo. Nadie construye un edificio de un día para otro. Jesús les dijo: ¿quién no se sienta primero a calcular los costos? No sea que deje la obra a medias. ¿Cuántos de ustedes han intentado cambiar su familia, cambiar la iglesia o salvar a algún miembro de su familia? ¿Y cuántos dejaron las cosas a medias? El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En enero todos dijimos: este año el devocional va a haber, hojas le van a faltar y tinta a mi pluma de tanto que voy a escribir. Y estoy seguro que tu devocional está un poco empolvado y extrañándote en tu cuarto. ¿Por qué pasa eso? Porque pecamos y no nos damos cuenta. Queremos todo express. Piensa en el pueblo de Israel conquistando Jericó. Era la ciudad amurallada y Dios les dijo: las murallas van a caer. Pero ¿te acuerdas el plan de Dios para que cayeran las murallas? ¿Con qué iban a caer las murallas? Ok, todos los que dijeron dando vueltas no han leído la Biblia. Tocando una trompeta. ¿Sí se acuerdan? Cuando el pueblo tocara la trompeta, la muralla, ¿qué iba a pasar? Pero para que se pudiera tocar esa trompeta, hubo 6 días de vueltas en silencio. Todo el pueblo de Israel dándole una vuelta a Jericó, calladitos. Acababa la vuelta, se regresaban a su casa. Esperar al día siguiente, otra vez la vuelta, calladitos, de nuevo de regreso a su casa. 6 días. El 7º día, ¿cuántas vueltas tuvieron que dar? 7 vueltas. La primera, la segunda. ¿Cuántas piedras se habían caído en la vuelta 6 del 7º día? Después de las 6 vueltas previas, ni una. Llegó la 7ª vuelta. ¿Cuántas piedras se habían caído? Ninguna. Tocaron la trompeta y entonces se cayó. Pero nosotros queremos que, no, Señor, toca la trompeta y luego le doy vueltas. Ya que no haya muralla, verás que le doy tantas vueltas que hasta un hoyo hago. Así somos, y eso es pecado.
¿Cómo voy a entrar al reino de los cielos si no tengo fe? Si llevo prisa y me desanimo pronto. Entonces, en resumidas cuentas, el reino de los cielos está cerca. Es poder. El reino de los cielos va a traer a tu vida justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero tú tienes que esforzarte para entrar. Y para entrar tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tus pecados pueden ser 5. Poner tus ojos en el hombre para justificar tus pecados. Tener falta de misericordia con los demás. Creerte merecedor de la bendición de Dios. No valorar lo suficiente el reino de los cielos. Y llevar mucha prisa con poca fe. ¿Alguien ha visto alguno de estos 5 pecados en su corazón? No dejes que el reino de los cielos se quede cerca. Entra en él. Arrepiéntanse. Vamos a terminar orando para arrepentirnos de por lo menos estos 5 pecados y todas las cochinadas que haces en secreto que yo no sé. También te arrepientes. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Yo reconozco que muchas veces me había preguntado ¿por qué no veo el poder en mi vida como yo quisiera? ¿Por qué oro y no recibo la respuesta? Al menos no con la velocidad que yo quisiera. Y a veces me he cuestionado si realmente me estás oyendo. Pero hoy puedo entender, el problema está en mí. Tú has hecho todo, entregaste a Jesucristo en la cruz. Nos has dado tu palabra y tu Santo Espíritu para relacionarnos contigo. Pero hemos sido nosotros los que solo miramos cercano el reino y no decidimos entrar. Porque terminamos fallándote, llenos de pecados. Perdónanos, Padre. Hoy ayúdanos a tener un genuino arrepentimiento por poner nuestros ojos en los demás y pensar que como mis otros hermanos y hermanas pecan, entonces yo no estoy tan mal. Y he dejado para después el ejercicio honesto de conciencia, donde identifico que yo estoy pecando igual que ellos y que eso no es bueno, que yo tendría que estar luchando contra mi pecado y no mirando lo que hacen o dejan de ser mis hermanos. Que me ha faltado misericordia, Señor, porque me he expresado con dureza, con poca empatía, aún con amargura de otras personas. A los inconversos no les he mostrado la gracia que yo recibí. Ni siquiera me ha interesado su salvación. Y a mis hermanos no me he preocupado lo suficiente por sus necesidades, pensando solo en las mías. Porque muchas veces me he creído merecedor de las cosas, siendo arrogante, esperando que me reconozcan y que me den aplausos, que me rindan pleitesías y que valoren todo lo que yo hago y lo importante que yo soy. Yo no merezco nada, Señor. Y soy tan necio que me frustro y me amargo porque no recibo lo que yo quiero. Y ahí estoy sin arrebatar el reino.
porque también no lo he valorado. He pensado que las bendiciones llegarán sin que yo tenga que esforzarme, que tú tienes que tener una relación conmigo, Señor, sin que a mí me cueste nada, sin que me cueste orar y estudiar tu palabra. Oraré cuando pueda y estudiaré la palabra cuando pueda, y eso es una necedad y un grave error. Perdóname porque no he estado dispuesto a entregar todo a cambio de ti, porque eres tú más valioso que la vida misma, y mejor sería un instante en tu presencia que 1000 días fuera de ella. Y perdóname, Señor, por mi falta de fe, porque quiero tu respuesta inmediata, porque no estoy dispuesto a creer y esperar en medio de la tormenta, porque no estoy dispuesto a vivir un proceso, porque no estoy dispuesto a interceder, a clamar y a confiar en ti, sin importar el tiempo en el que llegará tu respuesta. Y entonces mi falta de fe no me deja agradarte. Perdónanos, Señor, por estos y todos los pecados que nos alejan de ti. Hoy queremos ser esos violentos que arrebatan el reino de los cielos, aquellos que andan por el camino angosto, por la puerta estrecha, aquellos que entienden que el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni simples palabras. Aquellos que buscan el reino de los cielos con pasión, con diligencia, con santidad. Y Padre, bendice a estos mis hermanos y hermanas en esta noche, que tu palabra sea sellada en sus corazones, y que no busquen agradar a nadie excepto a ti. Te lo pido, Padre. Bendícenos como iglesia. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Dale sabiduría a los padres para guiar a los hijos, y a los hijos sabiduría para honrar y obedecer a sus padres. Ayúdanos a levantar una generación de niños que vengan a ti y que de ellos perfecciones la alabanza. Una generación de jóvenes valientes y esforzados que enderecen su camino guardando tu palabra. Que podamos tener justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.